El énfasis en las monedas locales, en el uso de monedas nacionales para el comercio. Creo que la cifra era algo así como el 90% del comercio entre los países BRICS se realiza en sus propias monedas respectivas. Eso es muy significativo. Y creo que es emblemático de un problema económico mayor que Estados Unidos percibe con los BRICS. Que la desdolarización, este movimiento hacia un desarrollo económico y financiero independiente entre ellos, no solo es una gran respuesta a la utilización del dólar como arma y al imperio estadounidense en su conjunto, sino que cumple un proceso que ha pasado por muchas dificultades, pero que sigue en marcha, que es la plena independencia del sur global respecto a sus antiguos o actuales amos coloniales e imperiales. Ese me parece el gran problema que plantean los BRICS. Sí, me alegró mucho ver que tanto Lula como Anwar de Malasia mencionaron el colonialismo y la descolonización. Y Anwar Ibrahim, el primer ministro de Malasia, dio un discurso muy interesante. De hecho, me sorprendió gratamente lo revolucionario que fue. De nuevo, invocó el legado del movimiento de países no alineados y la conferencia de Bandung. Mencionó a varios líderes anticoloniales del sur global que eran todos revolucionarios de izquierda, incluido Zhou Enlai, que probablemente fue la segunda persona más poderosa de China después de Mao en la era de Mao. Mencionó a Jawaharlal Nehru, que fue el padre fundador de la India y un líder anticolonial, y que también era un líder de izquierdas. Y mencionó a Sukarno, que fue un líder socialista y anticolonial en Indonesia. Así que escuchar al primer ministro de Malasia mencionar a estos líderes como ejemplo positivo, creo que es muy significativo. Además, por cierto, se me olvidó mencionar que también mencionó el nombre de Kwame Nkrumah, quien fue el líder socialista revolucionario de Ghana, un líder anticolonial. Y es especialmente importante que haya mencionado a Nkrumah, porque Nkrumah fue el autor del concepto de neocolonialismo. Nkrumah argumentó famosamente, por cierto, Nkrumah fue víctima de un golpe respaldado por Estados Unidos, como Allende en Chile, y tantos otros líderes de izquierda en el sur global, como Mossadegh en Irán, Arbenz en Guatemala, Evo Morales en Bolivia en 2019. En fin, Nkrumah escribió este libro, Neocolonialismo, en el que sostenía que tras el fin del colonialismo político formal por parte de las potencias europeas, existía el estilo de neocolonialismo en el que más potencia y militares occidentales se van controlar su futuro más desvalido, en el que más continuaría. And trade with their former colonies, and they basically controlled the economy. Y básicamente controlaban las economías de muchos de estos países del sur global, porque aunque expulsaron a sus antiguos colonizadores, sus economías estaban subdesarrolladas, no estaban industrializadas, y dependían completamente del comercio con sus antiguos amos coloniales. Y en el caso de África Occidental, de donde era Nkrumah, esto era especialmente importante porque Francia controlaba la moneda de los países de África Occidental mediante el sistema del franco CFA. Anteriormente, su nombre era Colonial France Afrique. Literalmente, colonial estaba en el nombre, y lo cambiaron. Lo modificaron, pero sigue siendo una moneda colonial. Y aún hoy en África Occidental hay varios países que utilizan esta moneda francesa controlada por Francia. Pero ya ni siquiera hay el franco. Even though France itself doesn't even use the franc anymore. France uses the euro. Francia utiliza el euro. Así que cuando hablamos de neocolonialismo, no es solo una hipótesis. No es solo teórico. El neocolonialismo está profundamente arraigado en la estructura del capitalismo global, en las instituciones financieras internacionales que dominan los Estados Unidos, como el FMI y el Banco Mundial, de los que hemos estado hablando. Así que BRICS trata de transformar estas instituciones financieras internacionales y crear verdaderas instituciones financieras multilaterales para que puedan descolonizar la economía global, para que realmente pueda haber una verdadera descolonización. Creo que escuchar a Lula y Anwar hablar sobre esto fue muy importante, porque deja claro que esta es una de las misiones clave de BRICS, siguiendo los pasos del movimiento de países no alineados.
following in the footsteps of the non-aligned movement. BRICS in their 2025 summit declaration made En su declaración de la cumbre de 2025, los BRICS hicieron una serie de afirmaciones significativas. Hubo una declaración condenando los ataques ucranianos en Bryansk, Kursk y otras regiones de Rusia. También se condenaron los ataques de Israel contra Irán, aunque por supuesto, con el respaldo de Estados Unidos. Se hizo un llamamiento a un alto el fuego total e incondicional en Gaza. Los principales países que lideran los BRICS, Rusia, China y ahora Irán, como nuevo miembro, participaron todos. Pero a pesar de todos los desacuerdos que puedan tener estos países en los BRICS, quiero decir, tenemos a China e India en la mesa con desacuerdos importantes. Cuando tienes a todos estos países de los BRICS, con sistemas políticos y orientaciones políticas muy diferentes, fueron capaces de ponerse de acuerdo en puntos que creo son bastante significativos y que quizás están subestimando, pero que podrían reflejar parte del temor que tiene Estados Unidos de que los BRICS unan cada vez más al sur global contra estas guerras interminables. Yeah, it's absolutely right. Sí, eso es absolutamente correcto. Cuando hablamos de seguridad, debemos tener en cuenta que los BRICS, yo veo a los BRICS fundamentalmente como una organización centrada más en la economía, las finanzas y la política, no tanto en la seguridad. La seguridad es más bien competencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la que muchos países BRICS forman parte. Sin embargo, como has señalado, los BRICS sí mencionaron la seguridad porque emitieron una declaración muy larga y completa. La declaración de Río de Janeiro tenía 31 páginas y abordaba más de 100 puntos diferentes. Así que, teniendo todo eso en cuenta, hablaron sobre el cambio climático, que es un tema importante, y sobre la responsabilidad del norte global, los países colonizadores que causaron la mayor parte del cambio climático y las emisiones de carbono. Y sin embargo, el sur global está sufriendo las peores consecuencias y necesita financiación. Pero el norte global a proporcionar fondos. Ese fue un gran tema de discusión. La reducción de la pobreza era importante, también el desarrollo, también por supuesto la desdolarización y todo eso. Se habló de cultura, turismo y todo eso, pero por supuesto la seguridad también formó parte del debate. Y como mencionaste, condenaron la guerra estadounidense-israelí contra Irán y Gaza y pidieron la paz en Ucrania y todo esto. Pero en cuanto a la forma en que los BRICS ven la seguridad, creo que es la misma que tienen muchos países del sur global, que es lo opuesto a la visión de seguridad de Estados Unidos. Estados Unidos considera la seguridad como algo que el imperio estadounidense debe controlar por completo. Si Estados Unidos no lo controla todo, no se siente seguro. Si Estados Unidos no puede derrocar a cualquier gobierno que no le guste, no se siente seguro. Si Estados Unidos no puede librar guerras donde quiera, enviar tropas donde quiera y realizar ejercicios militares frente a la costa de China, entonces no se siente seguro. En cambio, los BRICS tienen una visión colectiva de la seguridad, que consiste en que no se puede hablar de seguridad cuando otros países también se ven amenazados por lo que uno considera su propia seguridad. Y esto nos lleva al conflicto en Ucrania. Rusia siempre ha dejado claro que cualquier garantía de seguridad que se ofrezca debe ser mutua. Sí, si Estados Unidos o Occidente, específicamente las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos, quieren algún tipo de acuerdo de seguridad con Rusia, entonces Rusia también debe ver satisfechas sus propias demandas legítimas de seguridad. Pero Estados Unidos, la OTAN y la UR se niegan a aceptarlas porque no creen en la seguridad mutua y colectiva. Creen en su propia seguridad a expensas de otros países. Así que ahora los BRICS están en una situación muy complicada, donde hay países como China e India que han tenido disputas fronterizas y ambos son miembros fundadores. También están Irán y los Emiratos Árabes Unidos, que son miembros. Arabia Saudí fue invitada, pero no ha aceptado oficialmente la invitación. Pero tienes estos países que tienen posibles problemas de seguridad entre sí, y todos son miembros.
and resolve these. Entonces, ¿cómo pueden unirse y resolver estas diferencias mediante la diplomacia? Y han demostrado que es posible. Por cierto, la ASEAN ha demostrado que es posible, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahora hay varios países de la ASEAN que forman parte de los BRICS, incluyendo Vietnam, Malasia y Tailandia. Ellos también han tenido sus propias disputas con China en el mar de China Meridional, pero han resuelto esas disputas y han llegado a acuerdos de seguridad a través de la diplomacia, mediante conversaciones, mientras que Estados Unidos está constantemente entrometiéndose en el sudeste asiático, intentando fomentar el conflicto. Así que creo que los BRICS han demostrado en realidad que este es un modelo de cómo puede ser la seguridad colectiva. Y ya mencioné la Organización de Cooperación de Shanghái. And I already mentioned the Shanghai Cooperation Organization. I think that's an even better model because in the Shanghai Creo que ese es un modelo aún mejor, porque en la Organización de Cooperación de Shanghái no solo están China, Rusia, Irán e India, sino también Pakistán. Y obviamente India y Pakistán tienen importantes problemas de seguridad entre ellos, pero todos forman parte de una organización. Se reúnen cada año y discuten formas de resolver pacíficamente algunos de estos problemas mediante la diplomacia. Así que creo que, de nuevo, aunque no enfatizaría ni definiría a los BRICS como una organización centrada fundamentalmente en la seguridad, es un tema del que hablan. Y creo que ese es un modelo de cómo podría ser este mundo multipolar si Estados Unidos y las potencias imperiales occidentales realmente aceptaran el fin de sus imperios, aceptaran la integración pacífica de Occidente en el resto del mundo y aceptaran que son simplemente países. No son países especiales. Son países como cualquier otro. Verás, incluso entre las personas que siguen nuestro trabajo, hay mucha subestimación. Hay mucho de, oh, bueno, estos países no son tan fuertes como dicen ser. Rusia, China, Irán. BRICS no es tan fuerte como dice ser, o tal vez como lo retratan los observadores independientes, porque no puede aplastar, no puede destruir la hegemonía de Estados Unidos de un plumazo. Pero creo que lo que siempre he argumentado, Ben, y lo que veo que está haciendo BRICS, y por supuesto, el resto del mundo multipolar, es que al construir estos bloques de desarrollo, el camino hacia un desarrollo independiente, uno que puede existir ahora mismo y crecer de manera significativa, ya sea la desdolarización, inversiones independientes del dólar estadounidense, crecimiento, redes de comercio mutuo, todas estas nuevas instituciones independientes no dependen de la injerencia de Estados Unidos ni de Occidente. Todo esto construye los cimientos para una seguridad real, no solo un tipo de seguridad auténtica, sino también una oportunidad legítima de lo que China denomina prosperidad común. Realmente existe una posibilidad si se construyen estos cimientos y estos caminos, y la respuesta de Estados Unidos ante ellos solo intensificará ese conflicto, solo acentuará esas contradicciones, que por supuesto conducen a nuevos tipos y nuevas fases de lucha y desarrollo. Así que, en realidad, creo que estamos viendo, a pesar de una impaciencia comprensible, que en mi opinión es muy occidental respecto al proceso, creo que estamos presenciando un avance real y significativo. Y mencionaste la subestimación y la propaganda por parte de los medios occidentales sobre esta cumbre. Parte de eso también. Creo que incluso observadores independientes estaban subestimando quizás el liderazgo de Brasil, el liderazgo de Lula. La idea de que Brasil no está dirigido actualmente por un gobierno títere de Occidente. Lula da Silva es en realidad bastante independiente y es uno de los pocos líderes que realmente está pidiendo la creación de monedas independientes. Pero ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto antes de que hablemos de... Quiero hablar sobre estos ejercicios militares contra China. Sí, ten en cuenta que Lula fue uno de los cofundadores de los BRICS. Fue en parte idea suya, quiero decir, no solo de él, pero cuando aún era BRIC, BRIC, antes de que Sudáfrica se uniera en 2010. Se fundó en 2009. Así que Lula siempre ha sido un partidario clave del proyecto multipolar en el sur global, y entiende que América Latina debe unirse y ser independiente del imperialismo estadounidense.
Ahora, tiene que ser muy cuidadoso. Cualquiera en América Latina tiene que ser muy cuidadoso, porque si no, acabarán como Cuba, bajo un brutal y asfixiante bloqueo estadounidense, enfrentando intentos de golpe de Estado, sanciones y todo eso. O Venezuela, quiero decir, el brutal bloqueo contra Venezuela, intentando destruir la economía venezolana. Así que obviamente hay que ser muy cuidadoso en América Latina, y Lula lo es. No es Fidel Castro, pero siempre ha sido un firme defensor de Brasil, colaborando con otros países de América Latina, África y Asia para construir un mundo más multipolar. Y el hecho de que Brasil, con el tiempo, haya profundizado su integración económica con China y dependa cada vez menos del comercio con Estados Unidos, ha hecho que le sea un poco más posible plantarse ante Estados Unidos, incluso más que antes. Este es su tercer mandato como presidente. A diferencia de, por ejemplo, México, ¿verdad? El 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, 80%. Es decir, ese es un nivel de dependencia que no existe en ningún otro lugar del mundo salvo en Canadá, ¿verdad? Y mira cómo trata Estados Unidos a Canadá. Trump está hablando de anexionar, colonizar Canadá. Así que México tiene que ser muy, muy cuidadoso. Pero incluso dicho esto, el actual gobierno mexicano es completamente soberano y no alineado en su política exterior. Tiene un gobierno de izquierda y anticolonial bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Ella ha sido muy impresionante. Y el presidente anterior, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, ambos fueron muy impresionantes en la forma en que equilibraron cuidadosamente sus relaciones con Estados Unidos y el sur global. Y el hecho de que Lula invitara a México a participar en la cumbre de los BRICS como observador y que la presidenta Sheinbaum aceptara la invitación y enviara al ministro de Asuntos Exteriores de México de la Fuente, es un gesto simbólico muy importante que muestra a Estados Unidos que incluso un país como México, que depende más que cualquier otro país del mundo del comercio con Estados Unidos, incluso México le está diciendo a Estados Unidos, tienes que dejar de intimidar a todos y de tratarnos como colonias. No somos colonias, somos países independientes y soberanos. Ahora, otro punto rápido aquí. Estábamos hablando de seguridad, y esto está relacionado. Otro aspecto que quería mencionar, que olvidé mencionar, es que hablé sobre la Organización de Cooperación de Shanghái, que no es en absoluto una alianza militar. Obviamente no lo es porque India y Pakistán son ambos miembros, y BRICS lo es aún menos. Nunca será una alianza militar, jamás, en 1.000.000 de años. Nada es lo que es. Y creo que es importante tener que estamos de declarar tu comercio estadounidense en un mundo multipolar, como meter ciencia en tu mundo multipolar. Existen diferentes posibilidades. Hay un mundo multipolar, como el de la Primera Guerra Mundial, donde hay más guerras y conflictos. Pero también existe el tipo de mundo multipolar que imaginan los BRICS, Brasil y China, que podría ser potencialmente un mundo multipolar más pacífico y sin imperialismo. Y creo que China realmente ha mostrado cómo podría ser eso, porque China no es miembro de ninguna alianza militar. Y aunque hemos hablado de esto, tú y yo, Danny, aunque China y Rusia tienen las mejores relaciones que han tenido en su historia, y dicen que son sólidas como una roca, y siempre lo reafirman, no tienen una alianza militar. China no tiene alianzas militares con nadie, y China no se refiere a su asociación con Rusia como una alianza, es una asociación estratégica integral. Y de hecho me gusta mucho. Creo que China y también Vietnam y los países de la ASEAN pueden ser un buen modelo de cómo podría ser un mundo multipolar, incluso en términos de seguridad, ¿verdad? Porque como mencioné, en la ASEAN tienen disputas fronterizas en el mar de China Meridional, con sus diferentes islas y demás. Vietnam, creo, tiene una política muy sensata de los 4 noes, donde Vietnam dice que no se unirá a una alianza militar, no participará en una guerra contra otro país, no permitirá que países extranjeros construyan bases militares en territorio vietnamita y no se unirá, de ninguna forma, a una alianza militar.
in a former military alliance. It has a non-aligned foreign policy. Like, Tiene una política exterior no alineada. Creo que es una política muy sensata que muchos países podrían adoptar. Y China básicamente tiene lo mismo. No se llama los 4 noes, pero así lo llama Vietnam. Es básicamente la misma política. Y creo que los BRICS, si miras su filosofía, es básicamente una filosofía muy similar basada en la no injerencia y la no alineación. Y no creo que Estados Unidos vaya a seguir eso, a menos que haya una revolución en Estados Unidos, que es desesperadamente necesaria. Es una revolución. Pero cuando hablamos de los BRICS, solo quería destacar ese punto que se me había olvidado mencionar, y lo que dijiste ahí me recordó eso, que existe un modelo de cómo podría ser el futuro de las relaciones internacionales y la resolución de conflictos. Y veo las semillas de eso en China y Vietnam, y son modelos muy sensatos. Y perdón, un apunte más rápido. Brasil, América Latina, por cierto, se ha declarado una región de paz, una zona de paz. Y los únicos conflictos violentos en América Latina que hemos visto en el último siglo han sido conflictos de Estados Unidos, guerras alimentadas por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos invadió Panamá, Estados Unidos invadió Granada. Estados Unidos apoyó a los escuadrones de la muerte terroristas de la Contra en Nicaragua. Estados Unidos apoyó la violenta guerra contra las drogas en México. Estados Unidos apoyó la violenta guerra contra las drogas en Colombia. Y hubo una guerra civil de muy baja intensidad en Colombia, que fue patrocinada por Estados Unidos a través del Plan Colombia, que habría terminado sin el apoyo estadounidense. Básicamente, fue una guerra contra la izquierda en Colombia. Pero en cuanto a estos, son conflictos internos. Obviamente, la guerra contra las drogas en México ha sido horrible y muy violenta, y Estados Unidos también tiene una gran responsabilidad en ello. Pero lo que digo es que no ha habido conflictos interestatales en esta región. Es una zona de paz, y América Latina siempre ha enfatizado que es una zona de paz y que resuelve sus disputas diplomáticamente, el sudeste asiático. Así que es posible que esto ocurra. No es una visión utópica. El problema es el imperialismo. No se puede tener paz que coexista con el imperialismo. Y los BRICS también lo están dejando muy claro. Se habló mucho durante la guerra de 12 días entre Irán e Israel, o como quieras llamarla, en realidad la agresión estadounidense-israelí contra Irán. Y hubo mucho miedo. Y creo que parte de ese miedo fue alimentado por lo que podríamos llamar nuestros enemigos. Incluso algunos de nuestros amigos decían que, bueno, China y Rusia no hacen lo suficiente para ayudar a Irán. E Irán no hace lo suficiente para ayudarse a sí mismo, alineándose más militarmente con Rusia y China. Lo que me resulta tan interesante de esto, Ben, es que parece subestimar, en primer lugar, lo importante que es para países como Irán, y en realidad para todo el sur global, poder defenderse y desarrollarse de manera independiente. Y que esta mentalidad de Guerra Fría, que tiene más de un siglo de antigüedad, es ampliamente rechazada, especialmente por los líderes del mundo multipolar, pero en realidad por todo el sur global en este momento. Probablemente eso sea una de las pocas cosas en las que casi todos dentro de los BRICS podrían estar de acuerdo, por ejemplo. Y también se subestima lo importante que es para países como China, por ejemplo, mantenerse al margen y no interferir directamente en los asuntos de otros países. Pero aún así, hacer cosas muy útiles y beneficiosas, que probablemente han salvado a Irán y han ayudado a que Irán sobreviva todos estos años de guerra económica con las sanciones. Y ahora acabamos de presenciar uno de los intentos más agresivos de derrotar militarmente a Irán. Si no fuera, por ejemplo, por su enorme relación económica con China, si no fuera por toda la asistencia diplomática, militar y también económica de Rusia, y por supuesto ahora siendo miembro de los BRICS y teniendo países dentro de los BRICS que desafían abiertamente las sanciones para trabajar con Irán, si no fuera por todo eso, probablemente Irán no estaría en pie. Así que creo que ese es un punto que quiero enfatizar.
y que creo que algunos pasan por alto. No sé si tienes algún comentario al respecto. La razón por la que China no ha estado involucrada en una guerra desde 1979 es precisamente porque se toma este asunto muy en serio. China no se une a alianzas militares porque eso también podría arrastrar a China a una guerra, ¿verdad? Y a veces hace que la posibilidad de guerra sea más probable. Mira la OTAN. Existe esta idea de que supuestamente la OTAN se creó para prevenir la guerra. La OTAN es simplemente una fuerza de guerra e imperialismo. Destruyeron Yugoslavia, destruyeron Libia, están destruyendo Ucrania, se están preparando para más guerra con Rusia. Es decir, es una locura. Escuchas a toda esta gente en Europa hablando como si Rusia fuera a marchar hasta París. Es absurdo. Así que China, al ser no alineada, al no tener alianzas militares, esa es una de las formas en que ha logrado evitar verse involucrada en una guerra desde 1979. Estados Unidos está en guerra todos los años. Así que de nuevo, y esto es lo que BRICS está intentando hacer. Pero obviamente es muy difícil lograrlo cuando te enfrentas a esta máquina de guerra monstruosa que es Estados Unidos, que constantemente, allá donde va, destruye países y deja tras de sí escombros en Libia, Siria y Yemen. Y lo intenta en Irán, Irak y Afganistán, y ahora amenaza a China, Rusia, Ucrania y Yugoslavia. Es decir, allá donde va, solo desestabiliza países. Eso forma parte, por cierto, ese es el objetivo. Así es como obtienen beneficios. Así es como las corporaciones estadounidenses se benefician de todo esto. No es un efecto secundario, es el impacto buscado. Así que necesitamos un cambio completo en el orden global. Y esto es lo que BRICS está intentando hacer. Pero al mismo tiempo, si piensas en cuántos cambios de rumbo significativos ocurrieron en la historia mundial, fue en grandes guerras. Así que la Primera Guerra Mundial condujo al auge del fascismo. La Segunda Guerra Mundial provocó el colapso de los imperios europeos y la descolonización no habría sido posible sin la Segunda Guerra Mundial, porque los imperios europeos se destruyeron a sí mismos, ¿verdad? Y también el imperio japonés. Así que se produjeron estos cambios masivos. La guerra civil estadounidense fue lo que realmente hizo posible la abolición de la esclavitud. Así que, cuando se producen estos cambios significativos, la Revolución Rusa solo se consolidó realmente después de la Guerra Civil Rusa, la guerra interna, que en realidad no fue una guerra civil, porque una docena de países imperialistas invadieron la Unión Soviética justo después de la Revolución Rusa, incluidos los Estados Unidos. La Revolución China solo fue posible después de la Segunda Guerra Mundial y de una guerra civil interna. Así que tienes estos enormes cambios políticos en el mundo. La creación de Bretton Woods y las Naciones Unidas fue consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a lo que quiero llegar aquí es que sí, si queremos cambiar completamente este orden colonial, sería posible simplemente tener una tercera guerra mundial, y entonces Occidente tendría que perder, y luego crearíamos un nuevo orden a partir de eso. Pero también tenemos armas nucleares. Tampoco está garantizado que Estados Unidos pierda. Podrían perder ambos bandos. Quiero decir, no creo que Estados Unidos ganara. Pero, quiero decir, es muy peligroso decir, simplemente tengamos una guerra, ¿verdad? Creo que hay mucha gente en Internet que como, ya sabes, están estos guerreros de teclado que dicen, sí, Irán debería sacrificarse y librar una guerra total contra Israel. El régimen israelí, que obviamente es completamente ilegítimo, un régimen colonial y de apartheid, pero Irán también tiene que actuar con paciencia y moderación, porque Israel tiene armas nucleares. Cuenta con el respaldo de la mayor potencia militar del mundo, el imperio estadounidense. Quiero decir, y pedirle a China que simplemente diga, vale, tienes que involucrarte en la Tercera Guerra Mundial para derrotar al imperio estadounidense, que todo el mundo quiere ver. Ya sabes, el 80% del mundo quiere que el imperio estadounidense sea derrotado. Objetivamente está destruyendo el planeta.
World War III could also destroy the planet. So Pero la Tercera Guerra Mundial también podría destruir el planeta. careful what you wish for. Así que lo que quiero decir aquí es que hay que tener cuidado con lo que se desea. Lo que BRICS intenta hacer es crear un nuevo orden global, evitando al mismo tiempo la Tercera Guerra Mundial. Tienen que ser muy cuidadosos para evitar la Tercera Guerra Mundial, que cada vez parece más probable. Personalmente, creo que deberíamos hacer todo lo posible para evitar la Tercera Guerra Mundial. Dado que existen armas nucleares y lo insensatos que son en Washington, no solo los republicanos, también los demócratas. Quiero decir, mucha gente en Washington preferiría iniciar una guerra nuclear antes que aceptar el declive del imperio estadounidense. Y BRICS está intentando evitar eso. And BRICS is trying to prevent that. Maybe people are forgetting that the nuclear. Quizás la gente está olvidando que la opción nuclear es definitiva. Y creo que algunos pueden decir, bueno, la opción nuclear lo destruiría todo, así que el sistema no querría autodestruirse. No contemos los pollos antes de que nazcan. Eso no es una imposibilidad. Si hubiera algún tipo de tercera guerra mundial o conflicto militar abierto entre cualquiera de estos países, incluido Irán, aunque solo fuera Irán, incluso si ocurriera algo como lo que pasó en la llamada Guerra de los 12 días, si eso se expandiera, si se produjera una guerra de desgaste, Israel estuviera claramente contra las cuerdas, lo cual es bastante posible en una guerra de desgaste, ¿qué harían los Estados Unidos? What does the United States do? The United States can't conventionally. Estados Unidos no puede ayudar convencionalmente a Israel hasta el punto de que pueda resistir tanto tiempo como necesite y lograr su objetivo de ganar. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que van a considerar opciones que Irán no tiene y que quizá China y Rusia son muy reacias a utilizar. Nadie quiere usar armas nucleares, o al menos nadie excepto Estados Unidos. Y quizá Israel quiere usar armas nucleares con fines ofensivos. Son un elemento de disuasión, por una razón. China tiene una política de no primer uso. Rusia cambió su doctrina nuclear, pero durante mucho tiempo no tuvo una política de permisos. Y por supuesto la RPDC, su política es, tenemos un arma nuclear porque la necesitamos. Y ya sabes, podríamos seguir y seguir, pero la cuestión es que creo que la gente debería entender, especialmente en Occidente, que si el problema es el imperio estadounidense, y tiene miles de armas nucleares, no va a renunciar a su imperio sin luchar. Y por eso insisto constantemente en el declive, el declive, el declive. Porque ese declive lleva cada vez más a opciones más desesperadas, o bienes quizá absolutamente insensatas, como las armas nucleares. Options like nuclear weapons.